Y en este mismo espíritu de lo que venimos cantando y más que cantando, recibiendo, ¿no? Porque a medida que nosotros cantamos y hablamos de su amor para con nosotros, nos vamos dando cuenta de que no nos alcanzaría la vida para agradecerle, ¿no? En ese mismo espíritu quisiera esta noche, último domingo del año, dejarles un mensaje alentador. Un mensaje alentador. Quiero que eso les quede claro. Quiero que les quede claro porque de pronto en el mensaje a lo mejor algunas cosas van a sonar como, no sé si duras, pero nunca se olviden de que este mensaje apunta a ser de aliento. Y el aliento que alguien pueda recibir siempre es un aliento para pasar a un nivel superior, ¿no es cierto? Siempre un paso más adelante o un paso más arriba, como quieran. Pero no pasamos a un nivel superior si no hay decisiones concretas. O más que decisiones, acciones que respalden nuestras decisiones, ¿sí? No hay avance a un nivel superior sin cambios de conducta. Entonces, este mensaje va a ser alentador siempre y cuando entendamos que hay que hacer cambios en nosotros para poder crecer. Y va a ser más alentador todavía cuando los cambios los hagas, porque te vas a dar cuenta que funcionan. ¿Sí? Bueno, la parte alentadora de este mensaje está en el texto clave que quiero usar esta noche, que está en el libro de Nehemías, capítulo 2. Seguro que la mayoría de ustedes deben recordar la historia de Nehemías, y si no, tómense tiempo para leerla después en su casa porque es muy apasionante. Nehemías, ustedes saben que Nehemías trabajaba en medio de su esclavitud. A él le tocó servir en la casa del rey que lo había esclavizado, Artajerjes, allí en Babilonia, en Susa, mejor dicho, y él servía como copero ahí. Y ahí le habían llegado las noticias de que su pueblo, como a 1000 y pico de kilómetros, estaba devastado. Claro, habían sido conquistados, y la ciudad estaba en ruinas. Así que él recibe toda esa noticia y él consigue que el rey le dé permiso para ir a reconstruir los muros, ¿sí? Entonces, después que el rey le concedió esos permisos, toda esa historia está en el capítulo 1, el capítulo 2, él va a la ciudad y recorre la ciudad derribada porque estaba destruida por los enemigos, aunque allí vivía gente en medio de las ruinas y gente fuera de las ruinas. La verdad es que la ciudad estaba destruida. Así que él dio una recorrida para poder tener un panorama más concreto de lo que había que hacer, y entonces encontramos este pasaje. Dice: cuando regresó de esa recorrida, les dije a los habitantes de ese lugar, ¿no? ¿Ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: ¡sí! Comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. Generalmente a esta altura del año hacemos balances, ¿no? No solamente los balances que nos obliga la FIP, sino balances de nuestra vida. En nuestros grupos de crecimiento, generalmente estas últimas semanas, los líderes comienzan a preguntar y a dar oportunidades para que cada uno de los integrantes de los grupos cuenten su testimonio, cuenten cómo le ha ido, ¿no? Vamos a una fiesta y nunca falta un pariente desubicado que haga la pregunta molesta, ¿no? Y la pregunta molesta es: ¿y a vos? ¿Cómo te fue este año? ¿No?
Y a veces, digo a veces porque a lo mejor te fue tan bien que te encanta que estás esperando que te hagan esa pregunta para poder soltar todas tus victorias sobre la mesa, pero la verdad es que muchas veces, después de esa pregunta bastante inquietante, sacamos una larga lista de cosas y en ellas están incluidas muchas de las que no logramos realizar, no pudimos alcanzar. Y aclaro que en mis apuntes puse la frase no pudimos entre comillas, porque la verdad que tendría que ser analizada esa frase. Pero la cuestión es que si nosotros estuviéramos en medio de ese grupo al que Nehemías le estaba hablando, probablemente le contestaríamos a Nehemías, sí, ya vi lo mal que estoy. Sí, ya vi lo mal que estoy. ¿Cuántos pueden decirlo aquí? A ver, sí, ya vi lo mal que estoy. ¿Alguien se da cuenta? ¿Sí? La cuestión es que en este tiempo necesitamos de pronto entender qué es lo que pasó para que algunas cosas no las consigamos en el transcurso del año. Y quizá alguno inclusive se pregunta, bueno, ¿qué pasa que hace años con ese al final que no consigo esto, aquello, no sé, lo que me propongo? Y casi todos los fines de año termino con la misma sensación de fracaso. ¿Sí? Déjenme que les mencione qué es lo que tenían en mente estos judíos, porque no sería raro que en la lista que les voy a mencionar ahora aparezcan también las razones de nuestros propios problemas. Ustedes saben que la palabra está escrita no solamente para que nos enteremos la historia de los hombres de la antigüedad, está escrita para que en esas historias encontremos la razón de nuestros problemas y los resolvamos. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 1, versículo 3, dice la historia, dice Nehemías, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Capítulo 2, versículo 3, él ya está hablando con el rey. Ahora ya se enteró la noticia, el rey se enteró de que él está mal por esa noticia y entonces hablando con el rey le dice, larga vida a su majestad, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Así que en esos dos versículos, Nehemías describe qué le estaba pasando a aquellas personas que se quedaron a vivir en esa ciudad desolada. Miren, vamos a repasar. En primer lugar, Nehemías dice que aquella gente estaba cautiva, estaban cautivos. En realidad ellos no estaban ni secuestrados ni presos. ¿Sí? Pero sus enemigos desde afuera, hacían con sus emociones lo que querían, ¿sí? Y los mantenían atemorizados. Nehemías también dice que estaban atravesando muchas vergüenzas. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad, ¿no es cierto? Es un sentimiento de incomodidad producido por el temor. Y ellos tenían mucho temor, tenían mucho miedo de sus enemigos. ¿Sí? Y la vergüenza es la turbación del ánimo, así que el ánimo de ellos estaba siempre turbado, ¿no? Por eso es que Nehemías dice que estaban con muchas vergüenzas. Las vergüenzas tienen que ver con la baja autoestima y así estaba el pueblo, con una muy baja autoestima, y aclara Nehemías que esa vergüenza se debe a que estaban sin muros. Me llamó mucho la atención esto, a tal punto que lo anoté en otros apuntes que tengo como para estudiar esto. ¿Cómo es que la falta de muros produce vergüenza? Lo dejo, inclusive, si querés adelantarte en el estudio, después me pasás tus apuntes. Yo lo predico desde acá y quedo como que lo hice yo. Pero la falta de muros hizo que el pueblo estuviese en grandes vergüenzas. Yo supongo que tiene que ver con que, claro, cualquiera que pasaba por ahí y veía una ciudad, ubíquense en la época, ¿no?
En aquella época era obvio que una ciudad tenga murallas. Encontrarse con una ciudad que no tenga murallas era encontrarse con un pueblo de necios que no podía defenderse de absolutamente nada, así que era el hazme reír de todo el que pasaba por ahí. Pues decía, ¿cómo puede ser que estés, no? Como a veces nos pasa a nosotros que de pronto vemos a alguien, nos cuentan de una desgracia que tuvo, algo que le pasó, y uno dice, ¿cómo puede ser que le pase eso? Y lo tomás como para la risa, ¿no es cierto? Bueno, a ellos le pasaba eso. O sea, me da la sensación de una especie de terreno baldío, al que todos los vecinos van a tirar la bolsa de basura. ¿Conocen algún terreno así en su barrio, cerca de su barrio? Algo así, muchas vergüenzas. Dice también Nehemías que la falta de muro no solamente era una cuestión de vergüenza, sino también de protección. Estaban sin protección. Murallas en ruinas, dice Nehemías, ¿no? O mejor dicho, falta de protección. Cualquier enemigo podría entrar cuando quisiera. Y cuando uno puede entrar cuando quiera, o cuando un enemigo puede entrar cuando quiera, y vuelvo al ejemplo del terreno baldío, hace en el terreno baldío cualquier cosa que puede ir en contra de la ideología del dueño del terreno. ¿Sí? Seguramente ustedes van a recordar alguna historia de alguien que le contó y dice, no sabes lo que me hicieron en el terreno. ¿Por qué te lo está contando así? ¿Por qué está enojado? Porque en el terreno hicieron algo que él nunca haría. Pero eso hace el enemigo cuando no hay protección. ¿Sí? Provoca en tu vida cosas que si tuvieses el control jamás sucederían. Dice también Nehemías que no había murallas, así que no había separación con el mundo exterior, adentro y afuera era lo mismo. ¿Cómo se enteraba alguien de Jerusalén si estaba adentro o afuera? No se enteraba. Era lo mismo. Dice Nehemías también que las puertas estaban quemadas. Puertas obviamente representan entradas, representan salidas, ¿sí? Así que puertas quemadas, ausencia de puertas, es la entrada a cualquier lugar y la salida a ningún lado. Y además Nehemías agrega que su historia, inclusive la propia, la de él, la personal, estaba sepultada en ese lugar. Dice, mis padres están sepultados ahí, cuando le cuenta al rey. ¿Sí? Así que esta historia nos abre los ojos para por lo menos empezar a entender las posibles causas de nuestros propios males. Vamos a repasar otra vez la lista, pero a ver si la podemos aplicar a nosotros y a ver si esta historia nos abre los ojos acerca de qué es lo que a nosotros mismos nos pasa. Dice la historia que ellos estaban cautivos, ¿no es cierto? Dijimos que no había cárceles, no había grilletes, no había esposas, pero no eran libres. Y creo que eso tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros, que sin estar en calabozos somos esclavos de estructuras mentales. Somos esclavos de estructuras mentales. Claro, esto quizás nos ofende, ¿no? Porque a quién no le ofende que te digan, sos un estructurado. ¿Te dijeron eso alguna vez? ¿Y te gustó? No creo que le hayas dicho, qué bueno lo que me... La verdad que estaba esperando que alguien me lo diga. Me encanta que me digan que soy una estructura. No, a nadie le gusta. Nos ofende, pero la verdad es que mentalidades estructuradas es la única definición que cabe para alguien que constantemente vuelve a caer en los mismos problemas. ¿Sí? Sí, cuando ves que pasan los años, como decíamos recién, y año tras año se repite un fracaso en tu vida, una situación que no arreglas, algo que no acomodas, algo que no logras alcanzar. Un profeta del siglo pasado decía, tropecé de nuevo, ¿cómo dice? Y con la misma piedra. Julio Iglesias se llamaba el profeta. Les iba a cantar la canción, pero después dije, no va a quedar muy espiritual.
Además, me la contaron, no es que yo la haya cantado con Julio Iglesias. Pero es eso. Entonces, cuando tropezamos de nuevo y con la misma piedra, ¿sí?, la única definición que cabe es que somos estructurados mentales. Tenemos una estructura mental que nos conduce a repetir los patrones, repetir los errores, repetir los fracasos. Dijimos que estos judíos sufrían de muchas vergüenzas y que la vergüenza tiene que ver con la baja autoestima, con la pérdida de dignidad, pérdida de dignidad. Alguna vez le expliqué, me parece, lo que significa la palabra digno, no sé si se acuerdan, pero digno significa hablar cara a cara, O sea, cuando vos decís, no soy digno de estar en la presencia de Dios, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que no le puedes mirar a los ojos. Ahora, cuando recibís el perdón de Jesús, volvés a mirar a Dios sin culpa, recuperás tu dignidad. Entonces, aquí la vergüenza que sufría esta gente era por esa sensación de pérdida de dignidad. Y a ellos les pasaba, lo aclara Nehemías, porque no tenían muros. O sea, porque cualquier engañador podía entrar a su territorio y ellos no darse cuenta. Entonces aquí viene la aplicación a nosotros. Quizá con engaños entraron en nuestro corazón sentimientos, sensaciones, pensamientos que hoy nos avergüenzan. No quiero que me contesten, pero yo, si preguntara, creo que algunos me levantarían la mano, o unos cuantos me levantarían la mano. Si yo le dijera, ¿no les pasó alguna vez que se preguntaron a ustedes mismos, ¿cómo llegó esto a mi cabeza? ¿Cómo se me ocurre pensar esta barbaridad? ¿Cómo caí tan bajo? Bueno, era lo que les estaba pasando a estos judíos. Aquellos judíos estaban sin protección, dijimos, a causa de las ruinas de sus murallas. Y nosotros estamos igual cuando el sistema reinante hace con nosotros lo que quiere. El sistema reinante hace con nosotros lo que quiere, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, a mí no me van a engañar. Pero como el sistema que tenemos en medio nuestro es un sistema de engaños, ¿cómo terminamos? Engañados. Algunos dicen, yo jamás me voy a enfermar, pero como el sistema en el cual vivimos, que todavía está bajo el control del infierno, es un sistema enfermizo y enfermante, llega un momento en que te encontrás diciendo, la verdad que nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. ¿No? Nunca pensé que tendría esta enfermedad. Y así tantas otras frases que lo único que hacen es declarar que el sistema nos volvió a ganar. ¿Sí? Que el sistema entró con engaños en nuestra vida, ¿sí? Y consiguió posicionarse ahí. Entonces escuchamos frases como, yo me anoté algunas, ¿no? Como por ejemplo, jamás caeré en la trampa, nunca van a jugar conmigo, imposible que me hagan caer, que me hagan enojar, nunca me van a hacer llorar. Y un día andas llorando por los rincones, ¿sí? Y bueno, terminás cantando con Julio Iglesias otra vez. ¿Sí? El sistema se mete en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay muros de contención. Dijimos que estos judíos no tenían separación del mundo exterior, ¿sí? No había murallas, así que no se sabía qué era adentro y qué era afuera. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? La aplicación es que no hay diferencia con el mundo. Somos igual acá que afuera, o afuera igual que acá. ¿Sí? Y no hablo solamente del vocabulario, podría estar un buen rato hablando del vocabulario, ¿no? Y cómo nuestro vocabulario deja mucho que desear cuando estamos fuera de aquí. Pero hablo, por ejemplo, de negocios. Es raro encontrarse con cristianos comprometidos en las mismas chanchurrias, ¿sí?, que la gente del mundo, que no conoce a Dios. Ocultamos información fiscal, malversamos fondos, desviamos ganancias. ¿Sí? Te dieron un dinero para algo, lo usaste para otra cosa. ¿Qué diferencia hay si el mundo también lo hace? O aún en tu casa, ¿no? Dijiste, esta plata no se toca, es ahorro, y resulta que no se va. No va que a Apple se le ocurre sacar un teléfono nuevo. Y vos dijiste, ¿cómo no lo voy a tener?
y tenés el frasco ahí que te dice, usame, usame, ¿no? Igual que el mundo. Si yo hiciera levantar la mano, ¿no? Y preguntar a cuántos aquí están comprometidos en créditos y que al día de hoy no saben cómo pagarlos. Eso le pasa al mundo. A ver, no los estoy retando, ¿eh? Me acuerdo bien que les dije al principio que intentaría ser un mensaje de aliento, pero lo que pasa es que va a ser de aliento, como les dije, si nos confrontamos con nuestra realidad y decidimos cambiar. Comienza un nuevo año y tenemos una gran oportunidad. Dijimos que los judíos tenían las puertas quemadas. Dijimos que las puertas representan entradas y salidas. Y eso habla en nuestra historia de indecisión, confusión, falta de visión. ¿Sí? La entrada a una vida de felicidad puede ser cualquiera. Cuando tenemos las puertas quemadas, la entrada a la felicidad puede ser cualquiera. Así que ¿por dónde me meto? Por la puerta de las adicciones, por ejemplo. Cuando las puertas están quemadas, la salida puede ser cualquiera. Así que estoy en un aprieto económico. ¿Y cuál puede ser una salida? Y puede ser recurrir a una financiera, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No hay entradas, no hay salidas. La inexistencia de puertas también habla de la falta de compromiso. Como no se sabe a dónde ir, uno se sube a todos los trenes, ¿no? Cualquiera que pase, te lleve, te queda bien porque no tenés idea de dónde vas. Y eso habla de falta de compromiso porque no se puede mantener la responsabilidad. Dijimos que Nehemías, además, dijo que allí estaban sepultados sus padres. Eso habla de la ausencia de pasado, ausencia de un pasado que nos fundamente. ¿Sí? No tenemos un pasado sobre el cual pararnos arriba para resolver nuestros problemas. Por el contrario, hoy tenemos una historia diferente. Se supone que los padres son los que deberían establecer en nosotros los fundamentos de la vida, ¿sí? Pero hoy ya tenemos entre nosotros hijos de padres que no enseñaron cómo levantar un hogar fuerte. Así que simplemente, ¿qué tenemos hoy? Cambio de hogares o cambio de casa en realidad. ¿Qué tenemos? Tenemos hoy hijos de padres que no enseñaron nunca a desenvolverse en medio de la crisis. Así que simplemente, ¿qué hacemos? Salimos a pedir. ¿Sí? Y el que no sale a pedir se queja porque no le dan. Son muy pocos los que se las arreglan solos o son capaces de no rendirse en medio de la crisis. Es más fácil pedir. Ausencia de un pasado que te haya formado. Mis padres están sepultados. Como que nunca los hubiese tenido. Como que nunca me hubiesen enseñado. Pero bueno, como se supone que este iba a ser un mensaje de aliento, voy a dejar acá. Y vamos a empezar con las soluciones. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos piden por favor algo bueno antes de terminar el año? Es que sí, el texto mismo tiene una frase, que yo le puse como título esa frase al mensaje, usando la frase que está en la versión Reina Valera 1960. Que es la respuesta del pueblo. Cuando Nehemías lo desafía, el pueblo se levanta y dice, sí, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Ahora quiero darles a ustedes algunos consejos de edificación que creo que nos van a hacer bien a todos. No es solamente para ustedes, porque cada uno de ellos los pensé primero para mí. Y no quiero decirle a ustedes algo que yo no vaya a hacer. Así que son consejos de edificación para todos. En primer lugar, quiero sugerirte, quiero aconsejarte que leas el libro de Nehemías durante las vacaciones. ¿Amén? ¿Se puede? Tienen un poquito más de tiempo, ¿sí? El día dura un poco más, a lo mejor puedan tomar el libro. La verdad que lo mejor que hay para leer cuando no tenés nada bueno que leer es leer la Biblia, ¿no? Y cuando lo tenés también, lo mejor es la Biblia, siempre. Y además Nehemías es un lindo libro para leer. ¿Sí? Así que les propongo leer el libro de Nehemías durante todas las vacaciones, recordando que la Biblia es el plan. ¿Amén?
es la salida, es la estrategia, ¿sí? Lo que necesites. Y me animo a decir que lo que necesite cualquiera de ustedes, todos aquí, la respuesta está en la Biblia. Con seguridad no me equivoco. Pongo la mano en el fuego porque Dios lo dijo, ¿sí? Entonces nos va a hacer bien. Lee el libro de Nehemías, conseguite la versión más sencilla que puedas y observa la reconstrucción de la ciudad como si fuese la reconstrucción de tu propia vida. Acordate lo que te hemos enseñado aquí, de cómo se lee la Biblia. La Biblia se lee, ¿cómo se lee? Lento. Lento. No se lee de a 5 capítulos por día, pues nadie entiende 5 capítulos de la Biblia en un día. Lento. No tenés apuro, nadie te va a tomar examen, ¿sí? No es para rendir en febrero. Depende tu vida de esto. Entonces leemos lento y volvemos atrás cada vez que algo no entendemos o si nos perdimos en algún momento o simplemente nos distrajimos, volvemos atrás. Y quizás estén con 1 o 2 o 3 versículos cada día, pero que eso sirva para reconstruir tu propia vida. ¿Amén? Segundo consejo, no quieras ocultar tu situación. Nehemías no la ocultó. Cuando ustedes lean el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que después del anuncio, después de que Nehemías se entera por estos familiares que vinieron de la ciudad y le contaron lo que estaba pasando, dice que él entró en un tiempo de ayuno, oración. Bueno, ahora le voy a decir todo eso, pero obviamente de mucha preocupación. Y el rey se dio cuenta. Él no escondió la situación. Él no escondió la situación. Al contrario, el no esconder la situación le sirvió de trampolín para llegar al lugar donde tenía que resolver el asunto. Nos pasa muchas veces que queremos ocultar lo que nos sucede, ¿sí? Entonces, claro, aquí en el tiempo de saludos todos ponen la mejor cara que tienen y cuando los saludamos los vemos tan bien que ¿quién va a querer ayudarles? No estoy hablando de poner cara de lástima, no estoy hablando de exagerar, no estoy hablando de hacerte la víctima. Estoy hablando de que no ocultes lo que te pasa, ¿sí? No lo ocultes. Nehemías no lo hizo y eso le valió el pase a su ciudad. Tercer consejo, Nehemías dice que entró en un tiempo de duelo, dice la historia, ¿no? Entró en un tiempo de duelo. Bueno, no vamos a entrar en un tiempo de duelo, pero sí vamos a tomar algo de esto. Cuando uno está en un tiempo de duelo, uno deliberadamente deja de hacer determinadas cosas, ¿sí? Es común ver un negocio cerrado con un cartel que dice de duelo. Dejaron ese día de hacer lo que acostumbraban a hacer, aún lo que les sirve para ganarse el sustento diario, porque se toman un tiempo para el duelo. Entonces, dejando de lado la situación del duelo, tomemos esta otra parte, el dejar de hacer algunas cosas que probablemente no nos edifican y que son una tentación, sobre todo en vacaciones, ¿no? Si no te edifica, no veas tanta serie, Si no te edifica, no te comprometas en tantas conversaciones. Si no te edifica, no contestes todos los mensajes de WhatsApp. Deja de hacer algunas cosas, pero con esto en mente, la reconstrucción de tu vida, ¿sí? Nehemías dejó de hacer algunas cosas que usualmente hacía en el palacio del rey porque estaba preocupado por la situación que había que resolver. Que se manifieste tu deseo de resolver la situación, dejando de hacer aquellas cosas que no te hacen crecer. Cuarto consejo, dice que Nehemías ayunó. ¿Qué significa ayunar? Ya lo explicamos muchas veces en esta iglesia. Significa dejar de usar, mejor dicho, el tiempo de la comida, usar el tiempo de la comida para buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tiempo podrías dedicar para buscar salida? Dedicarle tiempo específico. En estos últimos días del año andamos de fiesta en fiesta, ¿no? Ni hablar si se agrega justo al cumpleaños de algún pariente que cumple en diciembre, o algún casamiento, o alguna cosa así, ¿no? Pero necesitamos
Apartar ese tiempo para estar buscando la salida. Apartar un tiempo para hacer algo para resolver el problema que tenemos. Por ejemplo, invertir un tiempo que no estamos invirtiendo en esa relación que te cuesta tanto y que no logras resolver. Claro, la tendencia es a escapar de las relaciones que no podemos sostener. La idea no es escapar, la idea es usar tiempo para encontrarle solución a eso que te está pasando. Quinto consejo, dice que Nehemías oró. Así que el quinto consejo es orar. Pero algo interesante, si haces todas las 4 anteriores que te sugerí, te puedo asegurar que tu oración va a ser totalmente diferente. Por eso la oración la puse recién en quinto lugar. Y vas a notar la diferencia. Cada uno sabe cómo ora. Es más, cada uno sabe si ora. ¿Sí? Porque todos contestamos en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Cuando nos mandan el motivo de oración de alguien, estamos en oración. Bueno, cada uno sabe si realmente ora. Pero te aseguro que si seguís mis primeros 4 consejos, tu oración va a ser absolutamente diferente. Anda acomodando una tras otra, como corresponde, como la lista que te estoy dando. Y cuando llegue el momento de orar, vas a orar diferente. Sé que vas a orar diferente. Sexto consejo, espera con paciencia y con perseverancia. Porque ningún cambio sucede de la noche a la mañana. Ningún cambio. Cualquier transformación verdadera, valedera, lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, ¿sí? Aquí la primera palabra que te puse parece una palabra pasiva, paciencia, ¿no? Pero perseverancia definitivamente es una palabra proactiva. ¿Por qué? Porque hay que trabajar para mantener la actitud correcta cuando la solución todavía no llega. Así que sé paciente y perseverante proactivamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y de dónde saco esto? ¿De dónde saco este consejo? Porque estoy usando consejos que saco de la historia de Nehemías. No te estoy dando, excepto el de leer el libro de Nehemías, todos los demás que te estoy dando están extraídos de la historia. Por esto tienen fundamento bíblico, ¿sí? ¿De dónde saco esto? Bueno, sencillo. En el capítulo 1, versículo 1, se menciona el mes de Quisleu, que es cuando Nehemías se entera. En el capítulo 2, versículo 1, se menciona el mes de Nisán, que es el mes cuando él habla con el rey. Entre Quisleu y Nisán pasan 3 meses. Y casualmente son los 3 meses del invierno. O sea, podría decirte, hay que pasar el invierno. Vieron que esa frase no la inventó Alzogaray. Viene de Nehemías. ¿Sí? Hay que pasar el invierno y eso lleva paciencia y perseverancia. Y un día el invierno es más crudo y al otro día pareciera que afloja un cachito, pero el invierno vuelve con todo. Y cuando ya empezaste a guardar los pulóveres, ¿qué pasa? Hay que volver a encender el calefactor, ¿no? Paciencia y perseverancia. Los verdaderos cambios no suceden rápidamente. Así que mantenete firme en lo que decidiste y no pienses ni prometas metas a corto plazo, porque no va a suceder rápido. No pienses ni prometas metas a corto plazo. Séptimo consejo. Son solamente 54. ¿Tienen tiempo, no? Nehemías tuvo que conseguir permisos legales, dice el capítulo 2, versículo 7. Cuando él se acerca al rey y el rey lo nota así, le dice, ¿qué te pasa? Entonces Nehemías le cuenta al rey. Y el rey le dice, bueno, ¿y qué querés hacer? Quisiera viajar. ¿Y qué necesitas? Necesito que me haga unas cartas para poder pasar todas las fronteras. Permisos legales para entrar al territorio que quiero restaurar. Permisos legales. Así que el séptimo consejo va a ser este. Tenés que recuperar tu autoridad en Cristo Jesús para que Él te respalde y te vaya bien. Cuando intentes restaurar tu vida, vas a tener que meterte en lugares que están tomados por el infierno. Y quédate tranquilo que no estoy diciendo que estés endemoniado, pero es evidente que el infierno se metió de alguna forma, se infiltró en algunas cositas y te impide lograr tus objetivos. Entonces hay que meterse en ese territorio que hoy no está controlado por el Espíritu Santo. Y para meterse ahí, tenés que meterte
con autoridad de alguien que ya estuvo en ese lugar y que además obtuvo las llaves. Y el único que estuvo ahí y tiene las llaves es Jesús. Algo que no les conté, pero que ustedes van a leer después en la historia. O la van a terminar de entenderla si además de Nehemías leen el libro de Esdras. Entonces se van a dar cuenta que sobre ese pueblo judío pesaba un decreto. Había un decreto del rey que prohibía levantar las murallas. Entonces Nehemías, ¿qué hizo? Él consiguió que el rey revirtiera esa ley y consiguió permisos legales para ir a construir. Es imprescindible que recuperes tu autoridad espiritual si querés reconstruir tu vida. Y la autoridad espiritual solamente se consigue en la presencia de Dios. No se consigue en ningún otro lugar. Ni siquiera aquí, Por más que vengas a partir de ahora todos los domingos, todos los miércoles, a todas las reuniones del grupo de crecimiento, cantes más fuerte, te sientes en la primera fila, eso no te restaura la autoridad. La autoridad la conseguís estando en la presencia de Dios. Aquí tratamos de que la presencia siempre esté para que pueda servir a ese propósito, pero si vos no te metés en la presencia de Dios, la autoridad no se restaura. Octavo consejo, dice que Nehemías tuvo que proveerse de materiales de construcción. Eso también lo vas a leer después en el capítulo 2, versículo 8. Nehemías le pide al rey cartas para que cuando vaya por cierto territorio, con ese rey que estaba por allá, consiga madera para restaurar las murallas de Jerusalén. Claro, es obvio. En Jerusalén no había nada que se pueda usar para reconstruir. Por favor, atendé a esto. Entre las ruinas no iba a conseguir nada que sirva. Muchas veces tenemos este problema, que queremos encontrar dentro nuestro la solución a un problema que nunca pudimos resolver. Jerusalén no podía reconstruir sus muros con los materiales de las ruinas. Había que llevar materiales de afuera. ¿Me entiendes? Sé que hoy está de moda que te digan que busques dentro tuyo. Y te dicen, la respuesta está dentro tuyo. ¿Escuchaste eso? La respuesta está dentro tuyo. Busca ahí, seguro que tenés el potencial. Y lo peor es que muchas veces el enemigo deja que te parezca que lo encontraste. Es decir, encontré una beta de mí que no sabía, pero al cabo de un tiempo el problema sigue estando ahí. Porque cuando tu interior está en ruinas, no hay materiales que sirvan, hay que traerlos de afuera. ¿Y cuál es ese lugar de afuera? Ese lugar de afuera, como decía Ageo, es el monte de Dios. El profeta Ageo le decía, vayan al monte y traigan madera para reconstruir el templo. En la presencia de Dios es donde conseguimos esos materiales. Si no pagas ese precio, vas a querer amontonar piedritas que están en tu corazón, que como decían los mismos enemigos de Nehemías, ¿no? Las zorras se van a parar encima, cualquier zorrita chiquitita y te lo va a voltear. Y vas a estar peor que antes. Consejo número 9. En el capítulo 2, versículo 9, vemos que el rey por su propia iniciativa le asigna compañía a Nehemías. Nehemías no le pidió compañía. Quizás Nehemías era como alguno de nosotros, ¿no? Que solemos decir, me las arreglo solo, tranqui. Vos orá por mí, yo estoy bien. El rey parece que era un poco más inteligente que Nehemías. O quizás simplemente a Nehemías se le escapó ese detalle y el rey por su propia iniciativa le dice, te voy a asignar una compañía de soldados que vayan con vos. Así que el 9º consejo tiene que ver con esto. Es fundamental el trabajo en equipo. Necesitamos recuperar el concepto de cuerpo. La idea de que estamos aquí para ayudarnos el uno al otro, entendiendo que el otro tiene los dones que yo necesito para la restauración de mi vida y en mí al mismo tiempo hay dones para restaurar la vida de otros. Necesitamos recuperar eso. El 9º consejo es empezar a trabajar fuertemente en la idea de cuerpo, de familia, de la fe en la cual estamos metidos.
Sinceramente tengo que decirle que muchas veces nos encontramos con este argumento. Cuando esté bien, voy a ir más seguido a la iglesia. Cuando esté bien, voy a ir al grupo de crecimiento. Cuando esté bien, voy a participar de un ministerio. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el mismo resultado que vemos siempre? Esa persona nunca está bien, al contrario, cada vez está peor. Hasta que un día definitivamente la perdemos de vista. Porque no llegamos a darnos cuenta que las herramientas que Dios quiere usar para que estemos bien están en medio de su cuerpo. Por eso tenemos líderes. No son perfectos. Escuchen, ni siquiera los pastores son perfectos. Van a pretender que los líderes lo sean. No, somos imperfectos. Por eso es que buscamos que la presencia de Dios siempre nos llene, porque cuando la presencia de Dios nos llena, supera nuestras imperfecciones y podemos bendecirnos el uno al otro. Pero tenemos que recuperar la idea de cuerpo y ayudarnos el uno al otro. 10º consejo, y para que descansen es el último. ¿Sí? El libro comienza con esta frase, el libro de Nehemías. Dice que a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. La frase "en la fortaleza" me hace pensar que Nehemías se encontraba cómodo y seguro, cuando en realidad él también era esclavo. La única diferencia es que él vivía en Susa y los otros hermanos de él vivían en Jerusalén, a 1200 kilómetros. Pero él también estaba esclavo. El tema es que se había acostumbrado a esa esclavitud. Se había acostumbrado a esa esclavitud y estaba cómodo. Es más, hasta se sentía seguro y más seguro siendo esclavo. Pero Dios no lo quería de esclavo. Dios lo había creado para un propósito, como a cada uno de nosotros. Y el día de su propósito llegó y ese día empezó su malestar. Y hasta que no estuvo en el lugar de su propósito, no fue feliz. Pero él estaba cómodo. Entonces la gran pregunta para nosotros es: ¿a qué te acostumbraste? ¿Te acostumbraste a ese ambiente en casa? ¿Te acostumbraste a esa presión en el trabajo? ¿Te acostumbraste a esa mínima relación con Dios? ¿Te acostumbraste a ese compromiso eventual con el Señor? Entonces el 10º consejo es: salgamos de la comodidad. Es tiempo de salir de la comodidad. Recuerden, yo no lo olvidé, te estoy transmitiendo un mensaje alentador. Porque aunque a veces escuchemos en medio del aliento cosas que no nos gustan, pero el aliento tiene que ver con que pasemos a un nivel superior, con que avancemos, con que crezcamos, con que maduremos. Al finalizar este año y al estar a punto de comenzar un nuevo año, me gustaría mucho que pienses en esto. Pero más que pensar, hagas la diferencia con otros años en lo que seguramente también pensaste. Mira, cada fin de año tenemos un mensaje desafiante. En el púlpito, en los grupos, predica el pastor, predica alguno de los líderes, no importa quién, siempre nos tiran un desafío y nos hacen pensar. Pero hagamos la diferencia este año y además de pensar, actuemos. El pueblo de Jerusalén dijo: levantémonos y edifiquemos. Hicieron algo concreto. ¿Me entienden? Hagamos algo concreto. La historia dice que aquellos judíos se dispusieron a poner manos a la obra. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Esta noche, para que este mensaje sea realmente de aliento, espero que sea también una noche de tomar decisiones. Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos solamente para no distraerte y concentrarte en la reconstrucción de tu vida, en la restauración de lo que esté derribado. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes no tengan toda la vida destruida. Quizás algún área. Quizás, no sé, hay un problema ahí que es menor, pero te molesta. Es como la pequeñísima piedrita en el zapato, chiquitita, pero hasta que no sacas el zapato y tirás la piedra, qué incómodo, ¿no?
Esta noche es noche de decisiones. Así que yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes van a tomar la decisión de leer el libro de Nehemías durante las vacaciones? ¿Amén? 3, 4 manos, 5 manos, 6, ahí está, 7, 8. ¿Cuántos toman la decisión de no ocultar su situación y van a buscar a alguien para dejarse ministrar en nuestro nuevo año? Quizás algunos tengan que romper algunas fortalezas ahí. Quizás alguno al que siempre le costó contar, abrir su corazón, le va a costar, pero quiero asegurarles, después de estar aquí 15 años trabajando con ustedes, que hemos hecho todo lo posible para que cuando alguien abra su corazón, sea contenido con mucho amor y sin juicio. Y los que están aquí porque ya nos conocen, y se han quedado porque saben que esto es cierto. Así que toma esa decisión. Deja que alguien te ministre en esta nueva etapa de tu vida. No ocultes tu situación. ¿Y sabes qué es lo más entusiasmante de no ocultar la situación? Es que hablando de la situación, puede ser que te encuentres con un rey que te propulse a tu propósito. Si Nehemías hubiese ocultado su situación, nunca se hubiese encontrado con un rey que lo motivó a viajar y a cumplir con su propósito. Probablemente Nehemías hubiese muerto de depresión, llorando por sus parientes. No sé qué pudo haber pasado, pero como no ocultó la situación, Dios puso en su camino un rey que lo condujo a su propósito. ¿Cuántos están dispuestos a entrar en un tiempo de dejar de hacer ciertas cosas? Aquellas cosas que no edifican. Y usar ese tiempo para edificar, usar tiempo. ¿Cuántos de ustedes deciden usar tiempo para buscar salida en Dios? Tampoco es difícil encontrarse hoy en día con personas que, ahogadas por los problemas, deciden pasarse todo el día durmiendo, para no tener que pensar en eso. O algunos que, no sé, se sumergen en la bebida o en las adicciones, o se pasan el día viendo televisión, o van a hacer deportes o lo que sea, con tal de no pensar en el asunto. Bueno, ¿qué tal si dedicas tiempo a buscar la salida y dejas de hacer algunas cosas para buscar salida? Usar ese tiempo para buscar salida y que el próximo año te encuentre en un nivel superior. ¿Cuántos están dispuestos a orar diferente? En la reunión de los miércoles ya hace más de 3 meses que venimos enseñando a orar. Vamos aprendiendo juntos. Creo que vamos a seguir haciendo eso porque la verdad que aprendemos cosas que nos hacen bien y cambiamos nuestro modo de orar. Agregate los miércoles, no este miércoles porque estamos de fiesta, pero a partir del otro miércoles, la otra semana. O mirá los videos o proponete orar diferente. Si tu oración, la que venías haciendo hasta ahora, no funcionó, no te dio el resultado esperado, entonces no cambies de Dios, cambia tu forma de orar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a esperar con paciencia y perseverancia? ¿Sí? ¿Están dispuestos? ¿Puedo pedirles que se pongan de pie los que están dispuestos a trabajar con paciencia y perseverancia? Quiero que todos te vean. Porque entonces algún hermanito se puede acercar en algún momento y decirte: hey, te vi parado. Vamos, aguantá. Ya llega la solución. Ya llega la respuesta.
Ya llega el momento. Vamos. Vamos. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a trabajar en recuperar la autoridad legal en Cristo Jesús? Miren, hemos descubierto que es muy fácil cuando hay que solucionar algún problema espiritual. Llamen a fulano, a mengano y que ore por nosotros. Entonces pasamos el papelito al ministerio de intercesión o llamamos a la gente de liberación y ya está. Pero ¿y qué tal si nosotros empezamos a recuperar todos la autoridad legal que tenemos en Cristo Jesús? ¿No sería buenísimo que cada uno pueda resolver sus problemas espirituales aún con el peor de los demonios sin tener que llamar a nadie? ¿Cuántos se proponen recuperar autoridad legal? Esperen, antes de levantar la mano. El precio es pasar tiempo en la presencia de Dios. Ahora sí, ¿cuántos se proponen recuperar autoridad legal? ¿Cuántos entienden que entre las ruinas no se consiguen materiales de construcción? Y van a trabajar para buscarlo en otro lugar. Amén. Por favor, en esa relación rota no vas a encontrar materiales para restaurarla. Quizás lo intentaste. ¿Saben cuándo lo intentamos? Muchas veces cuando voy a ir y voy a hablar con fulanito y terminan más peleados que nunca. Porque ahí no hay materiales de construcción que sirvan. Los dos están fusilados. Entonces, ponete a orar por fulanito. Y si fulanito está aquí también en esta reunión, quizás haga lo mismo. Y un día se van a encontrar los dos con murallas reedificadas. Y ese día, su antigua historia de rompimiento de relaciones será eso, nada más que una historia. No busquen en las ruinas, busquen afuera. Habrá que trabajar para solidificar el concepto de cuerpo. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a incrementar su compromiso para ser más parte de este cuerpo todavía? ¿Están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Yo redoblo mi compromiso. Me quedo otro añito acá. ¿Alcanza con un año? Lo que sea. Pero vamos a meternos más en el cuerpo y a trabajar más en esta familia. Amén. Y por último, ¿cuántos están dispuestos a salir de la costumbre y de la comodidad? Como Nehemías. Para ir a solucionar. Miren, Nehemías estaba en el palacio del rey. Era esclavo, pero se bañaba todos los días con agua caliente. Comía de la comida del rey. Cómodo. Lo defendían los soldados del rey. Seguro. Pero cuando el Señor lo llamó a un cambio, a una modificación de conducta, él tuvo que salir, atravesar 1200 kilómetros en el pleno desierto, con todos los peligros que puede haber en la ruta, y después trabajar en la reconstrucción de los muros con una espada colocada en su cintura siempre, porque el enemigo podía atacar en cualquier momento. Y dice que no se sacaban la espada ni siquiera para bañarse. Así que imagínate cómo haber sido ese baño. ¿Sí? Vas a perder algo de comodidad. Pero después de un tiempo te vas a gozar de los muros reconstruidos de tu vida, donde ya no va a haber ningún enemigo que pueda meterse ni hacer nada que no te guste. ¿Vale la pena el esfuerzo, no? Cerrá tus ojos un momentito y ponete a orar con Dios. Si te sirven estos consejos, tómalos. Quizá no pudiste tomar nota de todos, tranquilo. Esto va en el bosquejo del trabajo de tu grupo de crecimiento esta semana. Así que en el grupo de crecimiento vas a poder fotocopiar, copiar, no sé, lo que sea, para poder trabajar durante todas estas vacaciones en restaurar los muros de tu vida. Y que cuando empiece el año fuerte, el 2020, y con toda su movida fuerte, te encuentre con muros restaurados, listo a hacer lo que el Señor te haya indicado hacer, y también con la defensa para que el enemigo no toque tu corazón.
Señor, en el nombre de Jesús, que en estos próximos minutitos se afirme en nuestro corazón la decisión de pasar más tiempo en tu presencia, buscando materiales de construcción en tu monte, no ocultando ninguna situación, invirtiendo tiempo en resolver cada situación de nuestra vida, saliendo de la comodidad. Señor, queremos restaurar nuestras puertas para que el enemigo ya no pueda entrar nunca más. Restaurar las puertas para que la presencia de Dios ya no salga nunca más. Queremos, Señor, levantar muros altos para que el enemigo nunca más pueda aprovecharse de ninguna situación y ya no provoque ni temor ni vergüenza en ninguno de nosotros. Tómate un ratito más para comprometerte con el Señor mientras le adoramos, y declaramos algunas confesiones delante de Él. Que tengas un 2020 realmente exitoso, pero exitoso sobre todo porque lograste reconstruir tu corazón. Amén. Yo te busco.